just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, emptied out, what got lost can't be found. You stole every bit of me, now I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Hola a todas, bienvenidas un domingo más a mi canal, espero que estéis súper bien, yo ya recuperadísima del catarro. Para las que seáis nuevas por aquí y todavía no os habéis suscrito a mi canal, os invito a que lo hagáis. Subo vídeos de limpieza los domingos para motivaros a hacer todas las tareas pendientes de la casa. En el vídeo de hoy, aparte de hacer las tareas básicas del día a día, voy a limpiar alguna que otra cosa, pues que normalmente no hacemos, pero que de vez en cuando es necesario. Voy a empezar como casi siempre poniendo una lavadora. Somos dos personas en casa, así que la verdad es que apenas sacamos ropa sucia. Pero cuando toca ponerla, pues nos gusta hacerlo lo primero de todo, porque mientras se va lavando la ropa aprovechamos para hacer otras cositas de casa. Utilizo como detergente las cápsulas de Ariel, que la meto siempre en una malla porque alguna que otra vez me la he encontrado pegada en la ropa y haciéndolo de esta manera pues no pasa. También echo siempre un cacito de polvos quitamanchas para ropa de color, pero ahora estoy gastando el que es en formato líquido. Y como suavizante el de olor floral de Mercadona, que la verdad es que nos encanta ese olor. Ahora lo que estoy haciendo es fregar las 4 cosillas que teníamos del desayuno para así dejarme el fregadero completamente despejado y las voy colocando en el escurridor para así después, una vez secas, pues guardarlas todas. Con el resto de jabón que me quedaba en el estropajo, pues lo aprovecho ya para darles un repaso rápido por todo el interior del fregadero y ya después pues lo aclaro con la bayetita esa rosa que tengo ahí, que ya es para lavar, y el estropajo también lo tengo que cambiar porque estaba bastante feo. Me paso a limpiar la mepanza, la verdad es que no damos pie a que las cosas se ensucien mucho. Voy a quitar los filtros para darle una buena jabonada y voy a utilizar ese spray quitagrasas de la marca Zorka, que es bastante potente y la verdad es que a nada que lo pulverizas ya la grasa escurre. Lo he echado un poquito por arriba porque sí que estaba algo grasiento y nada, como os he dicho, a los segundos de echarlo ya la grasa se ha disuelto, entonces con la bayeta lo aclaro bastante para que no huela, porque la verdad es que tiene un olor bastante fuerte. También pulverizo un poquito en los filtros y junto con el cepillo y un poquito de Fairy pues voy a rascar todo bien y con agua calentita pues lo aclaro y la verdad es que se quedan bastante limpios. I'm too good for my own good. Yeah, yeah, I'll be there in a minute. Even though it took an hour for you to even answer. I'm losing all my power, but who's keeping score? El horno por dentro está limpio, pero me da mucha manía ver manchas entre los cristales de la puerta del horno. Entonces lo que voy a hacer va a ser sacarla y desmontarla para poder quitar esas manchas que tiene, porque yo no sé a vosotras, pero a mí pues me da sensación como de sucio y no me gusta nada verlas. Entonces de vez en cuando pues la suelo desmontar
Abro la tapa y con el flis este de vinagre de limpieza y agua, pues lo limpio bien y la verdad pues que parece otra cosa. He de decir que me costó bastante desmontarla porque es un horno muy viejo y no es como en los nuevos que quitas la tapa de arriba y el cristal sale solo. Aquí tienes que desmontar toda la puerta entera y claro, luego que te encajen todas las piezas otra vez. Así que me llevó pues un ratito hacerlo. Where they sell your favorite pop, I'll be there till you show up. And if you don't, I'll die on the spot. 'Cause I just can't fight the feeling. No, I just can't fight the feeling anymore. And I don't want to be calling you, but I just can't fight the feeling anymore. Kiss me in the rain tonight. I'm here at the borderline, waiting for you patiently. 'Cause this is my reality. Poner la puerta la verdad que es muy fácil porque solo hay que encajarla en las ranuras que tiene y luego bajar como unos enganches para que no se suelte, digamos. Pero vamos, menos mal que esto lo hago de ciento en viento porque si no, tela con el hornito. La verdad es que lo usamos poco. Lo usamos pues para, yo que sé, asar pollo, a veces hacer alguna pizza. Entonces, bueno, pues de ciento en viento pues la verdad es que hago esto. Pero si lo tengo que hacer más a menudo me da algo, la verdad, tarda un montón. Can't fight the feeling anymore. Antes de ponerme a hacer el resto de cosas, por si acaso se me echa la hora encima, voy a hacer la cama, que como veis todavía estaba deshecha. Y bueno, al menos así pues tener la habitación un poco recogida, porque esto es como el sofá. Cuando pones todos los cojines en orden, bueno, en este caso la cama, que la haces y la dejas bien hechita, pues parece, no sé, que en la casa está todo en orden, todo recogido. Da, pues bueno, eso, buena sensación. No, I just can't fight the feeling anymore. And I know you won't be picking up, but I just can't fight the feeling anymore. Seguido de hacer la cama, voy a tender la ropa porque ya había terminado y no me gusta dejarla mucho tiempo dentro de la lavadora para que no coja olor a humedad. Así que la saco toda a ese cubo y la tiendo fuera para que se seque cuanto antes. Baby, now we're strangers, just two people in a crowded room. I don't even know your name yet, but I know I'm gonna fall for you. Walking over to you with a drink in my hand.
Bueno, Mía ya veis que está todo el rato por delante de la cámara y es que siempre tiene que venir conmigo a todas las partes de la casa, aunque vaya 5 segundos al baño, ella tiene que entrar para tenerme vigilada y ver qué es lo que hago. Y aquí, bueno, la tuve que sacar de la cocina y cerrarla porque quería todo el tiempo salir a la terraza conmigo. Y claro, entre que tiendo la ropa, estoy grabando también, pues claro, no puedo estar pendiente de ella. Si estoy haciendo esto, pues no puedo estar con ella. Me dijisteis que porque no ponía una red aquí fuera en la terraza, y creedme que si me hubieran dejado, desde el primer momento la red ya estaría colocada, pero no es el caso, no nos dejan hacer ninguna modificación, así que nos tenemos que apañar así, y si la gatita quiere salir por lo que sea a la terraza, pues tenemos que salir con ella y tenerla bien vigilada. Por aquí voy a quitar estas cestitas que tenemos colgadas en la pared de la bañera para limpiarlas bien, porque al final entre el jabón y de estar ahí todo el tiempo puestas pues cogen polvo y veis, tienen bastante manchitas, se ponen muy feas, así que las voy a dar una buena jabonada, que al igual que con la puerta del horno, pues esto es algo que no se hace en el día a día, pero que cada X tiempo hay que limpiar porque ya veis cómo se quedan. Vuelvo a colocarlas en su sitio y también meto en cada una de ellas las cositas que había sacado. Por si me preguntáis por las cestas, son de Ikea, el modelo Tisken. Y la verdad es que están muy bien porque van con ventosas y no hace falta pues hacer agujeros en las baldosas del baño. Y al menos a nosotras nos han ido súper bien porque no se nos han despegado en ningún momento. Y eso que en la cesta de arriba meto bastantes cositas, o sea que tiene peso. Y no sé, hacen el apaño súper bien y aguantan peso. Por aquí me paso al salón y lo primero es recoger y poner bien los sofás, que hoy aquí me tocaba aspirar y fregar bien por la parte de detrás, que hacía bastante que no lo hacía. Pero antes que nada, bueno, voy a recoger algún que otro juguete que tenía Mía tirado por el suelo. Voy a aspirar también bien la alfombra porque después la quiero quitar para fregar toda esta parte del suelo y así me lo dejo ya todo limpio. Recojo más juguetes que había detrás del sofá porque literal que le duran 10 minutos en el bote y paso aspiradora con el accesorio de mopear y así pues aspiro y friego todo en uno. Doesn't matter what I do, she's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart starts beating.
She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit... Una vez con todo eso limpio, pues voy a hacer lo mismo por todo el suelo del salón para ya dejarlo todo aspirado y fregado. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts... Como todavía tenía algo de tiempo antes de ponerme a hacer la comida, voy a aprovechar para limpiar por detrás de las mesillas y de la cómoda de nuestra habitación, que así como detrás de los sofás apenas había pelusas, aquí sí, la verdad es que se habían acumulado un montón. Crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. Guitar. Yeah. All right. Wouldn't lie to you. Doesn't matter what I do. She's got a hold on me. Ha. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight. Y de limpieza termino con los zapateros, a ver si otro día los limpio por dentro, porque ahora tenía que hacer la comida, que la vais a ver a continuación, y en un rato me tenía que ir a trabajar, así que no me daba tiempo a hacer nada más, porque entre que grabo o limpio, pues tardo bastante más tiempo que lo que tardo normalmente en limpiar la casa cuando no grabo. I've always admired Y hoy para comer tocaba pollo a la naranja. Aquí tengo ya 2 pechugas fileteadas y empanadas que me las dejé así la noche anterior para no perder tanto tiempo. Solo hay que pasarlas por pan rallado. Aquí lo que vamos a hacer va a ser dorarlas un poquito en la sartén. what if I'm stuck in my mind. I'm not great, neither rich, but will you stay here by my side? All the good times turn into memories, and the revelry goes on. Let's have a good time, night of the century, our best. Vamos a dorar un diente de ajo bien picadito. Yo lo machaco con el utensilio este y la verdad es que es súper práctico. Nada, ya os digo, un diente de ajo o 2, según el tamaño que tengáis. Y vamos a verter 300 mililitros de zumo de naranja y 100 de agua, que yo ya lo tenía todo junto en el vaso ese grande, así que directamente lo echo. También vamos a poner media pastilla de caldo de pollo de ave creme, para que me entendáis, y un poquito de perejil, eso a gusto de cada uno. Y metemos directamente las pechugas de pollo. Cuando empieza a burbujear vamos a dejarlo a fuego medio más o menos unos 10 minutos hasta que veamos que la salsa empieza a espesar. La verdad es que no tiene más esta receta, es súper fácil de hacer.
y está riquísimo el pollo así, lo tenéis que probar, así que si lo hacéis ya me diréis qué tal y qué os ha parecido. Y nada chicas, me despido porque no me da tiempo a más, me tengo que ir a currar en 0, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis al like si es así y que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y que os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!